Es inevitable la emoción que siento. Creo que no lo disimulo por el dolor que también siento. Algunos los defraudaré, entre otros al hijo de mi amigo Enrique Tierno, hoy presidente, porque el título de la conferencia que pensaba pronunciar en el Colegio Barberán era el porvenir de España, pero era otro momento distinto del de hoy, otras las circunstancias, otros los datos políticos, otros los acontecimientos que nos condicionan. Yo no puedo nunca hablar de hechos pasados, un discurso, una conferencia, cualquier tema que trate de filosofía política, que es filosofía de la acción, debe ser tratado en concordancia con el auditorio. Este auditorio no es el Colegio Barberán. Este auditorio ha venido aquí a vivir la libertad política conmigo. En el Colegio Mayor era una conferencia de ilustración del porvenir de España. Pero yo quería hablar del porvenir equivalente a por llegar. Y es muy triste que el por llegar de España es lo que estáis ya viendo. La indignidad absoluta de todas las clases dirigentes españolas. Porque es indigno lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid o de Barcelona, quiénes son sus portavoces. Soy ateo, pero jamás puedo tolerar yo mismo actos de profanación de religión de mi padre. Que la alcaldesa de Madrid diga que eso es libertad de expresión siendo una jueza, eso es una ignominia. ¿Y qué queréis que diga de esa otra mujer, cuyo nombre ignoro y no quiero aprender, que está en el Ayuntamiento de Barcelona porque ha inventado un urinario público móvil? Es que eso se puede tolerar. Locos siempre hay, pero que los locos sean elevados a la categoría de cargos políticos y públicos y alabados por los medios de comunicación y por representantes de millones de españoles, no se puede caer más bajo en la indignidad de los españoles. ¿Qué? ¿Hay una minoría? Claro que hay una minoría. Siempre hay una minoría que se opone. ¿Pero qué fuerza tiene? ¿Dónde está? Por eso hablaré del porvenir de España muy poco, con dos palabras. Lo que yo pensaba decir en el Barberán era que el porvenir de España se llama Grecia. Eso es lo que yo pensaba decir, y lo saben todos los de mi entorno. Grecia. Podemos es España, no es Pablo Iglesias. Es la cobardía de los españoles, las frustraciones del franquismo, la impotencia, la falta de ideología política y moral de la socialdemocracia. ¿Eso culmina en qué? En los profanadores de iglesias y urinarios móviles. Por eso no voy a hablar de un porvenir de España que ya está definido, Grecia o Italia. ¿Por qué? Ahora voy a resumir en muy pocos minutos lo que yo pensaba decir a los estudiantes de un colegio mayor. Todos sabéis que antes de las últimas elecciones no había órgano de opinión, ni partido político, ni grupo electoral que no dijera como un dogma incontestable que gobierne el partido más votado. ¿Os acordáis, verdad? Bastó el transcurso de menos de una semana para que, a la vista de los resultados, como el PP había ganado, era el más votado en la mayoría de los distritos colegiales, eso se le llama elecciones a eso. Pues el partido más votado, si se atuvieran a esa doctrina toda la prensa y todos los partidos, pues sería el PP. Y entonces, en 24 horas, surge otra doctrina que destroza por completo no solo la teoría de la democracia electoral, sino todo las ideas hegemónicas hasta ese momento en materia electoral. El genio de Cebrián, jefe de informativos de Carlos Arias, fascista, y en la Academia de la Lengua, porque no sabe escribir. Por eso, si supiera escribir, ahí no lo meten. Lo meten porque no sabe escribir. Y lo digo todos los días. En su artículo dirán, no conoce el español. Pues este Cebrián se mete para decir
Es democrático que se unan todos los partidos después de las elecciones para expulsar, para que no entre en las instituciones o salga de todas ellas el PP. Y eso dice que es democrático. Pero es que no tiene ni idea de que ni es democrático ni tiene nada que ver con la democracia, es otra cosa. Pero es que tampoco el acuerdo de que gobierne el partido más votado tampoco es democrático. Pero si es que son ignorantes, que aún no saben lo que es la democracia. Por ejemplo, el partido más votado gobierna ¿dónde? En el Reino Unido. ¿Es que acaso el Reino Unido es una democracia? De ninguna manera. El Reino Unido es un parlamentarismo perfecto, maravilloso, con una tradición de libertades fantásticas. Ya quisiéramos nosotros tener instituciones como las inglesas, pero no nos confundamos. Eso no es la democracia. La democracia es otra cosa. Por eso, el partido más votado si gobierna, eso no es democrático. Pero si se unen todos los partidos pequeños para que el más votado tampoco gobierne, eso tampoco es democracia. ¿Qué diferencia hay? Pues que si gobierna el partido más votado, eso es representativo, pero no representa a la mayoría absoluta, es representativo. Y para que haya democracia tiene que haber forzosamente, escuchar bien lo que digo, en el Ateneo, y desafío a quien sea capaz, intelectual, español, europeo o mundial, de contradecirme. Para que haya democracia tiene que haber mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, ya no hay democracia. Y la razón es muy sencilla. Veamos. ¿Por qué vosotros, yo, la gente corriente, en cualquier tipo de asunto, estamos dispuestos que en lugar de pelearnos a tiros o a puñetazos o a insultos, estamos de acuerdo en decir, bueno, que se decida por votación? Y supongamos que hay un colectivo de 100 personas o de 50 o 65 que deciden algo por votación. Todos están de acuerdo en que si hay mayoría absoluta, el que vota en contra está representado, porque ha aceptado la regla de juego. Yo acepto la mayoría absoluta y estoy representado aunque yo esté en contra. Pero ¿quién acepta de 100 personas que gobierne o que decida un 30%? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué corazón? Porque tampoco está escrito la otra regla, de que aceptamos resolver las cuestiones en lugar de a tiro por votación. Pero hay una regla cordial que está en el corazón, es decir, que aceptamos las decisiones por mayoría absoluta. Pero si es por mayoría relativa, ¿dónde está escrito eso? Eso no existe en ninguna parte de la historia política mundial, ni del descubrimiento de la democracia, ni hasta las más perversas dictaduras ni tiranías. Eso no es verdad. ¿Qué pasa? Eso es otra cosa. Que sin mayoría absoluta gobierne el partido más votado, está de acuerdo con la lógica, no con la justicia. Hombre, si uno tiene que gobernar, que gobierne el más votado. Pero eso no es justo ni es democrático. Pero parece más razonable, tiene más sentido común, que gobiernen una coalición de menos votados, que todos unidos tengan más. Si no llegan a la mayoría absoluta, que es lo que ha pasado ahora en Podemos, ¿qué sucede? Que como no hay democracia y no hay mayorías absolutas, ¿qué sucede? Que se unen todos, los pequeños o los emergentes, Podemos, Ciudadanos, con Izquierda Unida o con los demás de izquierda, para imponer un alcalde, pero ese alcalde, la mayoría de votos que ha sacado no es homogénea, no son cantidades que se suman, porque el voto de Podemos no puede ser sumado con el del PSOE o de Ciudadanos, sino es a cambio de que uno o todos traicionen a la vez las promesas que han hecho al elector. Eso es claro. Pues entonces puede gobernar el más votado, pero no es democracia. Y para terminar, termino como empecé, con el discurso en el Colegio Barberán. Dije que el porvenir de España está en Grecia y en Italia. ¿Por qué? Porque igual que hace nada, decían todos, que tiene que gobernar el partido más votado, a la vista de lo que ha sucedido, y es que todos se unen, siendo entre sí incompatibles y con mensajes distintos al pueblo, se unen para expulsar al PP, que bien expulsado está, a mí me importa poco eso no es el tema que nos preocupe, es la incoherencia del sistema, del régimen, porque el sistema no lo hay. ¿Qué sucede ahora? Pues que nada más que producir este hecho, vuelven a decir que es una injusticia, no es democrático, tiene que gobernar el partido más votado. Y ya quien dice eso, pues ya empiezan a decirlo las televisiones mismas, pues ahora ya antes de las elecciones. Y será. Entonces el camino, el porvenir, lo por llegar a España es
como ha dicho Mario Conde ayer en televisión, ha dicho. Pero que lo pongan por una ley se acabó de historia. Que una ley diga que el partido más votado gobierna. Y eso no tiene más que dos fórmulas, la griega y la italiana. Griega, regalo de 50 escaños al partido más votado, para que adquiera con eso la mayoría absoluta o se acerque mucho a ella. Italia, Renzo, reforma italiana, que entra en vigor ya. El Estado italiano, no el gobierno, el Estado italiano regala al partido más votado, que no tenga mayoría absoluta, todos los escaños que necesite para que gobierne con mayoría absoluta. La dictadura es un juego, niños. Esto es dictadura, ya no es oligarquía, Es que entonces, ¿qué pasa? Que quien consiga esto tiene mayoría absoluta. Figuraros lo que es. Leyes hechas, dictadas por un partido que teniendo, por ejemplo, el 30%, recibe el regalo de un 25% más para que gobierne y haga leyes a todos los efectos con mayoría absoluta con el 55% de los votos. Ese es el porvenir de España. Tiene o el camino griego o el camino italiano. Ese porvenir, ahora mi intervención, es, a no ser que nosotros interrumpamos ese mecanismo del porvenir e introduzcamos el principio de la libertad colectiva que perseguimos para que el porvenir de España, aunque sea lejano, aunque dure mucho tiempo, sea inseparable de la libertad política colectiva.